La molécula, un anillo tetrapirrólico, como podemos observar acá. Está bien. El EN es esta estructura que ven acá, que es un anillo tetrapirrólico, es decir, que tiene 4 anillos de pirrol. Y que en esta clase vamos a ver primero cómo se sintetiza, cuál es la patología que se presenta por trastornos en la síntesis y en la degradación del mismo, y posteriormente esa construcción del EN va a ir, una vez que el glóbulo rojo cumpla su vida media, a un proceso de degradación de catabolismo. Sintetizamos el EN a partir de anillos tetrapirrólicos, formamos la hemoglobina, luego el glóbulo rojo fenece, la parte del EN debe ser catabolizada y es tomado en los macrófagos y convertido en bilirrubina, que pasa por una fase, primero bilirrubina indirecta o no polar, a bilirrubina directa o conjugada o polar. Y va a ser ese último proceso realizado en el hígado y posteriormente cumple un proceso de secreción a nivel intestinal y de recirculación. Por supuesto, en cada una de esas etapas se pueden presentar errores y esos errores los vamos a ir demostrando acá o mostrando acá, y las patologías que tienen impacto clínico en nuestro futuro desempeño como médico. Entonces, fíjense, ¿cómo es el anillo que nosotros vemos aquí, este anillo del grupo N? Un anillo tetrapirrólico, fíjense, tiene 4 anillos de pirrol, tal como ustedes pueden mirar acá, y ellos están unidos con una molécula central que en este caso va a ser el hierro y se coloca entonces como hemoglobina. Pero si tuviera un magnesio en su parte central, ya no sería hierro, sino ya sería hemoglobina, grupo N, sino el grupo que da el color a la clorofila, verde o azulado. Es decir, todos vamos a tener en nuestra estructura un grupo N. Ahora, ese grupo N no es exclusivo de la hemoglobina. También usted lo puede encontrar en la mioglobina, en la cadena respiratoria, específicamente en los citocromos, y en cada uno de los otros citocromos que están en el hígado, que permite la detoxificación o eliminación de elementos tóxicos. Quiere decir entonces que el grupo E no es exclusivo de la hemoglobina. Claro, en la hemoglobina cumple un rol fundamental, que es el transporte del oxígeno, el grupo E. Ahora, la hemoglobina como tal transporta también CO2, que ya ustedes saben, y amortigua el pH, pero es la parte proteica ya de la hemoglobina. Estos precursores, porfirinógenos, son precursores metabólicamente incoloros, son inofensivos. Si se liberan, algunos de ellos se pueden autooxidar en la luz. Esta conformación le da, cuando se expone a la luz, le da una coloración roja al glóbulo rojo, es decir, a la hemoglobina. Y entonces todos tenemos eso, y no hay gente con sangre azul, porque a menos que tenga clorofila o sangre verde, ¿sabes? Que aquí tuviera un magnesio en vez de hierro. Son compuestos entonces cíclicos formados por el enlace 4 anillos pirrólicos unidos a través de puentes de metililo, esto que ustedes ven acá. Y las metaloporforinas obviamente se tratan de lo que tiene un metal en su parte central, hierro, como hemoglobina, magnesio como la clorofila, que ya hemos mencionado. ¿Cómo están conformados esos anillos? Los anillos son anillos pirrólicos, pero ellos tienen sustituyentes, 2 sustituyentes, fíjense. Este es el anillo número 1, 2, 3 y 4, ya está formado allí. Pero ellos tienen sustituyentes en sus posiciones 1 y 2, que ya sería 1 y 2 también, 1 y 2, pero ya conformado dentro de la estructura del grupo E, sería entonces en esta numeración. 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 8. Y entonces vemos cuáles son los sustituyentes que puede tener: acetato, propionato, metilo, vinilo. Y pueden tener una disposición simétrica, y eso le da la conformación de porfirina de tipo 1. Y pueden tener una conformación asimétrica, y le da la conformación de porfirina tipo 3.
Las de tipo 3 son las más importantes, son las que nosotros tenemos en nuestro organismo, que son metabólicamente activos, aunque las de tipo 1 también van a producir problemas. No son metabólicamente captables por las enzimas, pero el hecho de que se acumulen trae problemas, pues, que ya vamos a mencionar. Entonces, lo que usted vea porfirinógeno tipo 1, ese es simétrico. El tipo 3 es asimétrico, es decir, el que podemos metabolizar enzimáticamente. ¿Y cómo sería, por ejemplo, esta estructura que ustedes miran acá? ¿Vean? Este tiene acetato, propionato, acetato, propionato, acetato, propionato. Y si aquí fuera acetato, propionato, entonces fuera simétrico, y fuese de tipo 1. Entonces, pero aquí tienen, ve, acetato, propionato, acetato, propionato, acetato, propionato, pero aquí propionato, acetato. Entonces este es asimétrico. Y ese es de tipo 3. ¿Ok? ¿Estamos claros? Si se guarda la relación es simétrico, es tipo 1. Si no se guarda la relación es asimétrico y es tipo 3. Que son los que son metabólicamente capaces de ser metabolizados por la enzima correspondiente. Entonces aquí los tienen, fíjense, estos son de tipo 1, si miran acá, vean en este cuarto anillo, todo lo que tiene aquí, este sería metilo, propionato, metilo, propionato, metilo, propionato. Ese es simétrico. Y aquí si miran acá arriba, acetilo, propionato, simétrico. Pero acá, vean, propionato, acetilo, la última conformación, aunque son los mismos, están asimétricos. Igualmente pasa para acá. Entonces este sería uroporfirinógeno tipo 3 y coproporfirinógeno tipo 3. ¿Qué significa que sea uroporfirinógeno? ¿Que están exclusivamente en la orina? No, que finalmente donde se descubrieron inicialmente fue en la orina y se le dio el nombre de uroporfirinógeno. Fíjense entonces, no está, fue por primera vez descubierta en la orina, pero no está restringida a ella. Y los coproporfirinógenos igualmente fueron descubiertos en las heces, pero también se pueden encontrar en la orina, es decir, no están exclusivamente allí, solo que fueron descubiertas allí se le puso ese nombre. Y la conformación, obviamente, este es acetilo propionato, este es metilo propionato. Los sustituyentes son diferentes. Ahora, una vez que nosotros construimos ese anillo tetrahidrónico, le vamos a agregar una molécula central de hierro. Eso lo hace esta enzima que no debemos olvidar y que más tarde la vamos a mencionar, que es la ferroquelatasa. La ferroquelatasa es la que finalmente coloca el hierro en la parte central y ahora esto se llama, no sería protoporfirinógeno 3, sino hemo o hemo. ¿Por qué? Porque tiene el hierro en su parte central. Y aquí lo vemos, la estructura, como tiene su sustituyente. Este es asimétrico, obviamente. Nosotros podemos ver acá que es una estructura asimétrica de tipo 3. Vemos entonces cuáles son las moléculas que pueden poseer este componente y ahí tienen una que no hemos mencionado, como el caso de la catalasa, que degrada al peróxido de hidrógeno, y es el caso también de la triptófano pirrolasa, que interviene en la oxidación del triptófano. Entonces son ejemplos de aquellas proteínas que contienen grupo N, que no es exclusivo, repito, de la hemoglobina o mioglobina. Y entonces veamos cómo es la visión general de la síntesis de estos anillos del pirrólico. Entonces se hacen dos compartimientos intracelulares. Uno es la mitocondria, como vemos acá, y el otro es el citosol. Vamos a ver entonces cómo se lleva a cabo cada una de estas reacciones. Y acá se inicia, vamos a verlo acá porque de este lado hay un pequeño error. De este lado, no nos veamos acá, esta diapositiva la más tranquila. Vamos a ver acá entonces. Fíjense acá cómo empieza la construcción. Bueno, una molécula de succinilcoenzimado, otra de glicina, por acción de la ala sintasa y en presencia de piroxalfosfato, la coenzima que requiere, se forma este compuesto que es el alfa beta cetoadipato. Luego actúa la misma ala sintasa, que es deltaminolebulinasa sintasa,
esta que está aquí, y produce el ácido delta amino leguminoso, ALA. Ese ALA sale de la mitocondria y va al citosol. Fíjense, entonces esta es una enzima mitocondrial. Esta es una enzima mitocondrial. Nos quedamos en esta diapositiva. Esa enzima mitocondrial, una vez que hace eso, ella puede ser inhibida por retroalimentación, ya lo veremos más adelante, pero quiero que lo sepan de una vez. Y es que esta enzima puede ser inhibida por el producto final de todo esto, es el grupo hemo. El hemo. Ese hemo inhibe por retroalimentación negativa la ALA sintasa. De tal manera que si usted por alguna causa no logra sintetizar el grupo hemo, esta enzima actúa libremente, no hay quien la pare y empieza a producir componentes que a la postre van a resultar patológicos. Porque no se forma el grupo hemo, no se forma la hemoglobina, pero se acumulan todos los compuestos anteriores. Una vez que se produce el ácido delta amino leguminoso, el ALA, él migra al citosol y entonces dos moléculas de ALA son condensadas por la ALA deshidratasa y se forma el porfopilinógeno, que es el primer precursor pirrólico. Miren aquí, tiene una estructura pirrólica. Esa estructura, fíjense, está en el citosol y es inhibida por el plomo. Entonces uno ya no cree que el plomo que se utiliza. ¿Dónde creen ustedes que está presente el plomo? Que ustedes tengan contacto o que puedan tener contacto con su paciente, contacto con la vida cotidiana. En Venezuela antes había gasolina con plomo, gracias a Dios no hay gasolina con plomo. Pero el hecho de que los bomberos estaban en constante contacto con la gasolina, obviamente sufrían intoxicación por plomo. Y entonces esta ALA deshidratasa no trabajaba y el paciente presentaba anemia y otros procesos que se generan de eso, intoxicación por plomo. Pero ¿quiénes más pueden sufrir eso? Las pinturas, que la gente que usa pintura para pintar los carros o inclusive en las casas tienen plomo. Y entonces si usted está en contacto con un trabajador de esa industria o un trabajador los frenos también pueden tener plomo, que trabaja en esa industria, usted tiene que pensar en la posibilidad de que puede tener una anemia, entre otras cosas. Recuérdense que te va a sintetizar finalmente el hemo y hay otra patología que se presenta. Pero si no se sintetiza el hemo porque está inhibida a la deshidratasa, pues tiene anemia. No, tiene una anemia hace 5 años de que trabaja aquí, pero nadie sabe por qué. Entonces usted que estudió bioquímica dice, no, eso es porque tiene intoxicación por plomo. Le mide los niveles de plomo en sangre y va a encontrar que el individuo tiene intoxicación por plomo. Viste que la medicina es sencilla, pero si la estudiamos. Ok, entonces seguimos acá. Vean qué está pasando. La ALA sintasa, que es la enzima regulatoria, pues que requiere de estos componentes, es importante que la tengamos presente. Y entonces vean, si hay hemo, si se sintetiza hemo, se hace el freno natural de la ALA sintasa. Es decir, se hace el mecanismo de retroalimentación, en la medida que aumenta el hemo, disminuye la actividad de la ALA sintasa. Eso es normal. Ahora, si el hemo disminuye, ¿qué va a pasar? La ALA sintasa 1 se acelera la vía porque no hay quien la frene. Y entonces el individuo, además de presentar anemia, porque no hay hemo, pues presenta alteraciones parecidas a la porfiria, que es la patología que se presenta cuando los pacientes no pueden metabolizar todos los componentes que llevan a la síntesis del hemo y se quedan rezagados varios componentes. Y entonces fíjense acá, después que nosotros hemos sintetizado ese anillo pirrólico, el próximo paso es sintetizar este componente que se llama hidroximetilbilano, que es el tetrapirrol pero lineal, no está cerrado el anillo, los 4 anillos están linealmente uno colocado detrás del otro. ¿Y quién hace eso? La hidroximetilbilano sintasa, que debemos recordar, hidroximetilbilano sintasa, la anterior es la deshidratasa, plomo, que tenemos que ver aquí. Esta estructura debe cerrarse rápidamente para formar un anillo funcional.
Si no se cierra, no funciona. Y aquí entonces, vean, actúa la sintasa de uroporfirinógeno 3 o uroporfirinógeno sintasa, uroporfirinógeno 3 sintasa, esta que está acá, y cierra el anillo. Esta enzima tenemos que recordarla, pues esta es sumamente importante. Si el anillo no se cierra, pues todas estas moléculas se van a desechar. Entonces, la hidroximetilvilano sintasa coloca la estructura lineal y rápidamente tiene que actuar la uroporfirinógeno 3 sintasa y cierra el anillo. Mira, aquí hay un banco si quieren. Oye, qué raro, viene un poco de gente hoy. La gente está interesada en la clase, es importante. Porque aquí van a salir las preguntas, ¿sabes? Ok, entonces recordemos la sintasa o la uroporfirinógeno 3 sintasa. Y aquí hay otro banco, vamos a aplicar mi teléfono de aquí. Si alguien más se quiere sentar aquí. Usted, señorita, tome el banco, porque no quede en el suelo. No, que aquí tengo para no darle espalda, perfecto, entonces. Gracias. Bueno, entonces fíjense, estamos acá. Esta es una clase muy interesante. Vean, la uroporfirinógeno 1 sintasa, que está acá, la uroporfirinógeno 3 sintasa, que está acá, y esta uroporfirinógeno sintasa 3, o uroporfirinógeno 3 sintasa, es la que hace el cierre del anillo. Sin embargo, el anillo también se puede cerrar espontáneamente. Y cuando se cierra espontáneamente, quiero que tomen la atención acá, fíjense, forma uroporfirinógeno de tipo 1. ¿Y los de tipo 1 son simétricos o asimétricos? Simétricos. Y eso no tienen cabida en las enzimas. Por lo tanto, eso, desde el punto de vista metabólico, es una pérdida de tiempo para el metabolismo de esto. ¿Quiénes se van a aprovechar? Los uroporfirinógenos de tipo 3. Estos se van a ir hacia la degradación espontánea, o si se acumulan, también traen patología que veremos entonces más adelante. Entonces hemos cerrado el anillo con la uroporfirinógeno 3 sintasa y tenemos que viene la acción, fíjense, viene el uroporfirinógeno de carboxilasa, produce coproporfirinógeno 3, ingresa a la mitocondria, el 3, que estamos hablando acá, el 1 no, el 3 sigue acá, va a la mitocondria, y en la mitocondria, ¿qué va a pasar? Va a actuar la ferroquelatasa. Entonces fíjense, partimos de la mitocondria, nos trasladamos al citosol, y cuando llegamos a coproporfirinógeno 3, él debe ingresar a la mitocondria. ¿Por qué? Porque la ferroquelatasa está dentro de la mitocondria y es la que pondría la guinda a la torta, por decir algo ahí. Es el que le coloca el hierro. Y entonces una vez que se forma el grupo EN, se hace todo este trabajo. ¿Dónde se lleva a cabo toda esta reacción? En el hígado, 15% y 85% en la médula ósea. Y ese dato es importante que lo recordemos. ¿Por qué? Porque hay patologías de las porfirias que se derivan de alteraciones a nivel hepático y otras a nivel de la médula. Entonces vean acá, uroporfirinógeno 1 no tiene importancia, solo las porfirinas tipo 3 que hemos mencionado son las que tienen importancia porque se cierra su ciclo al final dentro de la mitocondria y de ahí se exporta para el que está en el hígado, obviamente no va hacia la formación del EN para la hemoglobina. No tiene nada que ver ahí. Pero sí le aporta el citocromo P450. Si le forma a la otros componentes como por ejemplo tetrapirona oxidasa. Sí le aporta para otros enzimas que lo requieran, que no son precisamente la hemoglobina. Entonces le aporta el grupo EN a otras proteínas que lo requieren. Los porfirinógenos son incoloros y las porfirinas, este que ustedes ven acá, son de color en el espectro visible y en la absorción ultravioleta en la banda de SORE, la banda 400 nanómetros de SORE, y permite la fototerapia del cáncer. Cuando usted está haciendo un tratamiento de cáncer, está degradando proteínas, esas proteínas al final pueden producir
por esta vía uroporfirinógeno 1, y se puede degradar con fototerapia, pues, con la luz, o en los recién nacidos. Entonces, fíjense, el problema simétrico, si el hidroximetilbilana se cerrara tal como está, formaría un anillo perfectamente simétrico, tipo 1, tal como está. Pero el tipo 1 no nos interesa. Entonces, enzimáticamente no se puede hacer, pero espontáneamente se hace. Esta molécula biológicamente es inútil, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el golpe maestro que se le sucede aquí? Esta que hemos partido, que es simétrico, va a cambiar su orden para convertirse en asimétrico. Fíjense entonces, solo este isómero asimétrico, que es el tipo 3, encaja en las enzimas mitocondriales posteriores para convertirse finalmente en hemo. Ellos partieron, el metilbilano aparentemente tiene una estructura simétrica y debe, si se forma simétricamente, se desecha espontáneamente. Si se forma y cambia su estructura asimétrica, si se aprovecha para formar el grupo hemo. ¿Y quién hace eso? Para hacerlo enzimáticamente, el uroporfirinógeno 3 sintasa, la que hemos mencionado. Ahí cataliza un reordenamiento relámpago muy rápido, toma el cuarto anillo y lo invierte antes de cerrar el círculo. Si no lo hace rápidamente, se convierte en simétrico y se desecha. Es un mecanismo que aparentemente no tiene importancia, pero sí tiene una importancia porque si hay mucha cantidad de este componente hidroximetilbilano, pues una parte se tiene que ir hacia la parte espontánea para desecharse y otra parte se va hacia la forma enzimática. Entonces, ven, quiero que sepan que la uroporfirinógeno sintasa no solamente cierra el ciclo, sino que cataliza un reordenamiento relámpago, cambia la estructura en el cuarto anillo, le da vuelta y entonces hace que la estructura sea de simétrica a asimétrica. Dos funciones importantes. Vean entonces acá qué pasaría si hay un déficit de la uroporfirinógeno 3 sintasa. Bueno, no se va a sintetizar estos componentes y ¿qué va a pasar? Que se va a acumular uroporfirinógeno tipo 1, que es la asimétrica. ¿Por qué? Porque esta, que es la que hace el cambio rápidamente a la ciclización asimétrica, porque hace un cambio del cuarto anillo, pues no se realiza. Y entonces, las enzimas siguientes, que es lo que estamos diciendo, cuando se trata de uroporfirinógeno tipo 1, no lo reconocen. Se acumulan y se oxidan como coproporfirinógeno tipo 1 y uroporfirinógeno tipo 1, y sus subproductos tóxicos, y ahí donde está el detallazo, inundan y destruyen los tejidos. Y ya lo vamos a ver en las patologías que se presentan. Es decir, que no es de gratis que esta enzima no esté presente. ¿Por qué? Porque esto se produce y los efectos tóxicos de esto sobre la piel, sobre los dientes, sobre los ojos, el cerebro, son dañinos. Vean entonces, acá hemos dicho la uroporfirinógeno 3 sintasa es crucial, garantiza el anillo de cierre en forma asimétrica, la única configuración biológicamente útil. Y si no se cierra, entonces hace espontáneamente un cierre y se acumulan tóxicamente. Es lo que hemos dicho. Y finalmente, ¿qué hace los ferroquelatasa? Bueno, le coloca el hierro, lo hace a nivel mitocondrial. Entonces aquí cuando es a nivel hepático, por ejemplo, se ensamblan citocromos y otras proteínas que tienen hemo. Y si es a nivel de la médula ósea, pues esa gran cantidad de hemo, ¿hacia dónde debe ir? Hacia la formación del para la hemoglobina. Por eso el 85% se lleva a cabo allí. Y entonces veamos acá esta línea que quiero que sepan lo siguiente. Vean, aquí tienen la ala sintasa. Hemos dicho toda esta línea que va acá. Y luego se produce el EN. Y el EN se une a un aporrepresor a nivel del DNA y ellos actúan alostéricamente y por un aporrepresor inhibiendo a la ala sintasa. Y eso perfectamente encaja en el mecanismo de retroalimentación, como el caso del sistema que ustedes tienen de la poceta. Ustedes bajan la palanquita, baja el agua y en la medida que sube, frena el sistema.
pues igualmente pasa, va a frenar el sistema. Si usted la palanquita o hay una falla en el sistema, el agua se queda botando. Eso pasa aquí, pero aquí hay consecuencias desde el punto de vista clínico, pues hay enfermedades. Entonces aquí, fíjense, vean, la síntesis del A-la-sintasa 2 del EI se realiza en todas las células del mamífero, excepto en el eritrocito maduro, que carece de mitocondria. Obviamente, recuérdense que el ciclo contiene mitocondria, citosol, mitocondria. Y el eritrocito maduro no, pero el precursor del eritrocito sí tiene mitocondria. El 85% se da en las células precursoras del eritrocito en la médula ósea y la mayor parte del resto, 15%, en el hepatocito, que ahí queda la A-la-sintasa 1 y en la médula A-la-sintasa 2. Es importante que recordemos eso. Entonces acá tenemos el cuello de botella, lo constituye la A-la-sintasa 1 que hemos mencionado, que ella inicia con succinilglicina y termina en el grupo N. Y los compartimientos celulares son mitocondria, citosol, mitocondria. Aquí tenemos los pasos, finalmente. Recordemos las enzimas que son importantes. Y este dato es importante, fíjense. La paradoja patológica de los signos y síntomas no provienen de la porfiria, por ejemplo, no provienen de la falta del hemo final. No provienen de eso. La patología es causada por la acumulación tóxica de los intermediarios que se encuentran antes del bloqueo enzimático. Es decir, si nosotros, la hemoglobina tiene su utilidad, pero si usted no la sintetiza, todos los componentes hacia atrás se acumulan y ahí se producen las porfirias, cada una de las cuales recibe un nombre dependiendo de la enzima que esté afectada. Entonces, el mecanismo, la regla de oro de las porfirias, son trastornos metabólicos causados por el fallo de una sola enzima en la vía de esos 8 pasos, que todo eso que hemos descrito tienen 8 pasos. El mecanismo de inundación, hay un bloqueo, una falla en la enzima específica del dique, de lo que estamos hablando, de la enzima. Hay una sequía drásticamente de la producción final del hemo celular. Y entonces, bueno, no se produce hemo, sí, pero el hemo es importante porque es la que va a fallar, es la que va a cerrar, o es la que le va a decir a la sintasa, no siga trabajando. Entonces la sintasa sigue trabajando y produciendo metabolitos que finalmente van a ser tóxicos. Se metió el churro. Vamos a meternos otra vez. Aquí. Y nos vamos a la esquinita que me dijo la bachiller. A la esquinita. Y le da ritmo y le da power. Qué bien. Yo sigo las instrucciones, ¿se da cuenta? Pero aquí hay gente que, yo apuesto que están poniendo en la asistencia el nombre primero que el apellido. ¿Dónde está eso? Por cierto. Estamos aquí. Vamos a meter entonces la. Mira, viste que quedó. Volvió a retomar. Entonces, tenemos acá, y fíjense este dato importante, vean. Las porfirias, que son los trastornos que se derivan de esta síntesis del EI, son trastornos genéticos adquiridos debido a una anormalidad en la vía de biosíntesis del EI. Es una prevalencia relativamente baja, pero sí famosa, porque de aquí derivan los famosos cuentos de la antigüedad del hombre lobo y los vampiros. ¿Se acuerdan? Los vampiros. Que la gente decía que chupaban la sangre, etc. Bueno, algo tiene, pero no es la realidad en términos actuales, digamos, desde el punto de vista de lo que conocemos. Anteriormente a lo mejor sí pensaban que era así. Bueno, vean, pueden producir trastornos neuropsiquiátricos, dolor abdominal, fotosensibilidad, deformación tisular intensa, que ya vamos a ver. Entonces, vean, las mutaciones en el DNA producen anormalidades en la enzima de síntesis del hemo, puede haber acumulación del ácido deltaminoleulínico, del porfobilinógeno o disminución del EI en células y líquidos corporales o ambas. Hay signos y signos neuropsiquiátricos en este caso, y de este lado hay signos de
de alteraciones en la piel por fotosensibilidad, que ya vamos a ver, que es el cuento del hombre lobo, etcétera, el vampiro. Entonces veamos acá, este es el fíjense, el plomo que nosotros hemos mencionado, además de inhibir a la deshidratasa que nosotros mencionamos, aquí el plomo, además de inhibir a la ferroquelatasa, también inhibe a la deshidratasa. ¿Se da cuenta? Entonces, si un individuo tiene una intoxicación por plomo, obviamente va a tener anemia. Pero él no va a producir todos los componentes, no va a producir porfirinógeno. ¿Por qué? Porque si lo produce en poca cantidad, porque el sistema está cerrado aquí, pues está inhibido acá. ¿Qué va a tener? Usted puede medir en sangre gran cantidad de ALA, ácido delta aminoleurínico. Y no hay N, pero sí hay ALA. Entonces dice, mire, lo más probable, mide, ahora no tiene que hacer tanta pirueta, mide los niveles de plomo en sangre y ya tiene el diagnóstico. Pero hay otras patologías que ya vamos a ir describiendo. Fíjense, si es exclusivamente acá, pues una protoporfiria eritropoyética, ya no sería por plomo, sino por un error en la ferroquelatasa o en cada una de estas enzimas. Lo cierto es que quiero que miremos acá, aquí está, en este caso, fíjense, de aquí en adelante, la enfermedad, la porfiria que se produce, tiene fotosensibilidad. Eso significa que al exponerse a la luz solar, fíjense que el cuento es a la luz solar, pero el cuento anteriormente era a la luz de la luna llena, que cuando el individuo se ponía a la luna llena se transformaba. No, no es la luna llena, realmente es el sol, porque es la banda de sol. Los rayos ultravioletas están presentes de día con el sol, no de noche con la luna llena. Pero bueno, anteriormente la fábula era así. Esta enfermedad, se llama porfiria eritropoyética congénita. Esta enfermedad se debe a un defecto de la uroporfirinógeno 3 sintasa. ¿Se acuerdan de encima que les mencioné? Uroporfirinógeno 3 sintasa. De ahí en adelante, todas las afectaciones que se producen de esto van a producir fotosensibilidad. Y entonces el individuo va a tener, cuando se expone a la luz del día, va a tener alteraciones a nivel de la piel, alteraciones a todo nivel, se deforman las orejas psiquiátricas, se automutila, etc. Y entonces tienen aquí, vean, el individuo, ¿qué va a pasar? Los porfirinógenos incoloros llegan a la piel y se autooxidan a porfirias reactivas que absorben pico de luz masivo. Recuérdense quiénes absorben la luz. Los uroporfirinógenos de tipo 1 que están de este lado, pero como está la enzima inhibida, sencillamente se van volviendo de aquel lado, del lado espontáneo. Esto produce un disparo de los radicales libres, se afectan las células, se activan los lisosomas y el individuo comienza a presentar trastornos a nivel de la piel, que no es de un día para otro, pero claro, si se pone a la luz, va a ser radicalmente en ese momento. Pérdida del cartílago de la oreja, de la nariz, cicatrices. Esto explica la apariencia del hombre lobo y el terror instintivo al sol. Entonces el hombre lobo y el vampiro era que ellos cuando atacaban de noche, pues, y cuando venía la luz del sol se escondían. Pero entonces en la fábula decían que cuando ellos estaban tranquilos en el día y cuando llegaba la luna llena, la luz los transformaba, la luna llena, y se volvían el hombre lobo y el hombre vampiro. Y entonces cuando venía el sol, se tenían que ocultar. Entonces Drácula se ocultaba con su capa, o tú le sacabas una cruz, etc. Todo el cuento aquel, ¿no? Y entonces ahuyentaba a Drácula. Entonces fíjense, el bloqueo de cada uno de ellos va a llevar específicamente a una patología. Y ve que la transformación se hace en la banda de Sores de 400 nanómetros, y eso solamente de los rayos ultravioletas se dan de día, no de noche con la luna llena, es de día. El sol es el que emite los rayos ultravioletas. Posiblemente el reflejo de la luna llena pueda transmitir alguna cantidad de luz ultravioleta, pero no es significativo, pues. Y entonces vean acá los precursores acá,
los bloqueos tempranos en la primera fase traen trastornos neuropsiquiátricos, pero no traen trastornos desde el punto de vista de fotosensibilidad. No hemos llegado a la formación de metilvilano, que es donde se van a formar después los copropurpurinógenos tipo 1, los ciméticos. Pero después, si el proceso está en los pasos posteriores, si hay en la presencia de la luz solar, hay transformaciones y hay afectaciones a nivel de la piel, de los cartílagos, etc. Los primeros pasos dan trastornos neuropsiquiátricos y los siguientes pasos dan trastornos a nivel de la piel. Y entonces miramos acá, hay un defecto, por ejemplo, en este caso, defecto de la uroporfirinolona 3 sintasa, la enzima de la asimetría. Si esta no está presente, ¿qué va a pasar? Que la luz se cierra espontáneamente. Recuérdense que esta uroporfirinolona 3 sintasa rápidamente hace la asimetría y el cierre. Si no, se hace espontáneamente. Y entonces el individuo aquí tiene fotosensibilidad. ¿Por qué? Porque está produciendo los elementos que reaccionan a la luz. Si es antes de eso, tiene trastorno psiquiátrico. Si es después de esto, puede tener trastorno psiquiátrico, pero además trastornos a nivel de la piel. Bueno, entonces vean, hay trastornos entonces a nivel de la piel, los huesos se deforman, la piel, etc. Los glóbulos rojos. Y ya vamos a ver un detalle interesante. Fíjense aquí está. Aquí tenemos a Drácula, pues, el hombre vampiro que tienen ustedes. Tiene fotofobia extrema, hay mutilación, lesiones cutáneas, infiltraciones necróticas ante la exposición a la luz solar, justificando sus hábitos nocturnos. Tiene eritrodoncia. ¿Qué es eso? Dientes que brillan con un tono rojo, pardo, bajo de ciertas luces, con encías retraídas que simulan colmillos prominentes. Es decir, no tiene los dientes más largos que los otros, solo que las encías están retraídas. Y entonces se ven más largos y se ven como rojos. Y entonces la gente dice, mira, acaba de chupar sangre el vampiro y estaba botando sangre. Pero eso eran personas normales, entre comillas, con patología, digamos, humanos. No eran vampiros. Y entonces, vean, además de eso, orinaba rojo. Y entonces la leyenda decía, la sangre que se está chupando la está orinando. Por eso es que necesita más sangre cada vez. Ahora, estos individuos tienen deseo de sangre, ¿saben? ¿Y por qué? Porque ellos no producen EN. Y el EN es el que le dice a la ala sintasa, detente. Y entonces ellos tienen un deseo de EN, de sangre, de hemina. Por eso es que ellos quieren tomar sangre, pero es sangre para que tenga EN y la EN puede vivir a la ala sintasa. Si se me olvida, ya sabe que este es mi teléfono. Una vez se me olvidó aquí y el teléfono paró en la dirección. Gracias a Dios. Bueno, fíjense entonces, antes de desentrañar el defecto molecular, debemos observar al paciente. Estos mal llamados monstruos padecían un tormento bioquímico. Era lo que tenían. ¿Y a quién se le producían estas enfermedades? Básicamente, estos eran trastornos autosómicos recesivos. Es decir, que para que el individuo fuera dominante, el hijo fuera dominante, tenía que casarse entre familias. ¿Y quiénes se casaban entre familias en la antigüedad? Los reyes, los tipos que tenían plata, para conservar el linaje, la sangre azul. Y entonces si alguien tenía un trastorno recesivo, se lo pegaba al otro. Y como siempre se casaban entre sí, bueno, tenían siempre un hombre lobito entre ellos. Claro, esto responde a la ley de Mendel. 50% decía que sí se podía producir, 50% no. O 75%, bueno, fuera el recesivo autosómico ya dominante era 50%. O 25, tendríamos que sacar la ley. Pero había la posibilidad de tener ellos. Entonces, si ustedes son primos, por favor, búsquense a otra que no sea prima suya para casarse, porque puede tener un trastorno autosómico recesivo y les sale un hijo con problemas.
Investiguen bien. ¿Tú eres hija de quién? ¿O tú eres hijo de quién? Si son, sobre todo si son del mismo apellido. Por ejemplo, los Pérez aquí tienen que verse. Los Rodríguez. Fernanda. Tú eres no, mi abuela yo era quiero tal. café. Oye, esa era la abuela mía de No me mi hubiese papá. dicho. Vamos a dejarlo hasta ahí Yo ni porque- vi cuando bajaste. No sé, me la compró mi hermana. Pero está como en 1800, 1000, así. Siempre está en eso, 1700, Bueno, vea. 1600, 1800. Y aquí tenemos, ¿ves? El rey Jorge III. Sería porfiria intermitente aguda. Falla en la hidroximetilvilano Está fino sintasa. eso. La que hemos mencionado, la que hace la ciclización del cierre y la que hace el cambio conformacional. El rey sufrió episodios cíclicos de dolor visceral extremo, locura, síntomas neuropsiquiátricos por la neurotoxicidad de la ala-porfirinol. La crisis empeoraba con ciertos medicamentos de la época. Vamos a darle tal cosa, el tipo se volvía más loco. Pero era el rey. Entonces no, lo que pasa es que son los designios de Dios que lo están metiendo así, bueno. Cosas de la vida que mataba un poco a gente, quería sangre. No sé. Bueno, la leyenda del vampiro, porfiria eritropoyética congénita. Falla en la uroporfirinol 3 sintasa. La brutal acumulación de isómero tipo 1 causa orina roja, eritrodoncia. Esta es la que cierra, la otra no es la que cerraba. La otra es la porfirinol. El diente fluorescente de color rojo bajo la luz, este es el vampiro. Fotosensibilidad extrema, aversión al sol, deformidad facial, anemia grave. El consumo empírico de sangre, rica en hemo, mitigaba instintivamente la anemia. Este es el que quería tomar sangre. O sea, no, este es un vampiro este tipo. Bueno, fíjense entonces, vean, estas tres patologías que vale la pena resaltarlas, que es el primero que hemos dicho, la hidroximetilvilano sintasa del rey. Este en el caso, es la porfiria intermitente aguda de la que está en el hígado, hepática. O sea, una deformidad ahí. La del hígado, recuerden que el hígado es un proceso de síntesis también en la médula. El que está en el hígado es el que tiene el proceso. Y aquí hay dolor abdominal, síntomas neuropsiquiátricos, no hay la fotosensibilidad. Tipo lo que está ahí medio tostado, loco. Entonces este es el del rey Jorge, el rey loco. Y la porfiria eritropoyética congénita, este es en la médula, el defecto está en la médula, no en el hígado. Aquí falla la uroporfirinol 3 sintasa, la que cierra, la que hemos dicho, y hay una alta fotosensibilidad, orina roja, dientes fluorescentes, etc. Este es el vampiro que hemos mencionado. Y hay la porfiria cutánea tardía o tarda, que es un defecto de una enzima hepática, uroporfirinol de carboxilasa hepática. Ahí se acumula uroporfirina 1, que es la que se va a degradar. Obviamente tiene fotosensibilidad y se colocan ampollas en la piel a la exposición solar. Recuerden entonces que al estar acumulado gran cantidad de uroporfirinol 1 se degrada, y esos productos que son espontáneos, que no son enzimáticamente degradados, pues tienen un efecto muy tóxico. Tienen que recordar eso. De aquí va a salir una preguntita, ¿vas a ver? Ya le regalé una pregunta. ¿Cuál? Que no vinieron aquí. ¿Cuál es la pregunta? Ahí está. Fíjense que voy a hacer dos tipos de examen para que ustedes vean. A uno le voy a preguntar sobre esta o esta, y al otro le voy a preguntar sobre esta o el otro, en el tipo de examen. ¿Saben? Porque hacemos dos tipos de examen y finalmente se convierten en 4 tipos de examen. Nosotros hacemos 4 tipos de examen. ¿Ya? Si usted se copia del que está al lado, te está perdiendo porque no es el mismo tipo de examen. O sea, Para que sepan ese dato, son mejor Son 4. aclarar en la pregunta que está aquí, que son gratis, ¿eh? Son gratis. No tienen que comprarla a nadie. Bueno, Pero esta la con vamos a pasar diferente por la orden. porfiria para que quiera más detalles. Está en el libro de Harper, pero me interesa que se sepan las 3 anteriores.
Y acá, fíjense, es la intoxicación por plomo, para destacar para aquellos trabajadores cuya oficio le permite contacto permanente con el plomo. Los mineros que están en la zona minera de oro, ¿con qué metal tienen contacto? Con mercurio. Que son de aquí de Soria, van a tratar a esa gente. Mercurio, compañero, mercurio. ¿Qué es eso? Y ellos agarran, fíjense, para usted aglutinar el oro, usted le echa mercurio a lo que está ahí. Y el mercurio aglutina el oro. Como Y luego ellos agarran eso y comienzan a quemar es como ese un líquido aglutinamiento y eso después de así, gases. que Y no los es mismos usan líquido una ni tapaboca muy nada más. denso. Deberíamos usar una Que es mascarilla como- con carbón, con protector plateado, y un sí. ventilador detrás de ellos, de tal manera que saliera hacia la piel. No, ellos de repente se ponen el ventilador para que les pegue bien a ellos, pero ahí arrastran el humo hacia ellos, se ponen un tapaboca, lo más, no, yo trabajo muy seguro, doctor, pero con un tapaboca de eso que usted tiene, pues no, eso no te hace nada. Eso, los tapabocas se inventaron para que el cirujano, cuando estuviera operando y hablara, su saliva no contaminara al paciente. Pero él no protege al cirujano, él protege al paciente. Claro, algunas cosas lo protegen, pero no es que una micropartícula ahí la va a proteger. Entonces, ese gas que viene, que se expande en todo, entonces el tipo se pone el ventilador para acá, bueno, se echa todo el humo y él, entre comillas, está protegido. Y comienza a presentar intoxicación por mercurio, que es diferente a esto que estamos hablando del plomo. Entonces ya saben dónde está actuando el plomo. Y aquí, fíjense, solamente para mencionarle lo que yo les he dicho, tenemos la síntesis a nivel hepática y la síntesis a nivel de la médula ósea. ¿Cuánto representa la síntesis a nivel de la médula ósea? 85%, muy bien, la gente está preparada. Y aquí tenemos las porfirias hepáticas, son estas que están acá, y esta es la porfiria eritropoyética, de origen. Ese es el repaso que ustedes tienen acá. De este otro lado, vamos entonces ahora a entrar en lo que sería la degradación del N. Hemos sintetizado el grupo N. El glóbulo rojo cumple un tiempo determinado. Ahora vean acá esta reflexión de la IA. Los monstruos que aterrorizaban a la antigüedad eran en realidad nuestros pacientes de ahora. Pero en aquella oportunidad ni los médicos se atrevían a tratar ese tipo, no, les mejor chupar la sangre. Y de noche menos. Y de día el tipo no se dejaba ver. Entonces era un dilema. El médico quería verlo de día, el tipo no se quería dejar ver de día. Y de noche el tipo le daba miedo para el médico, para ir a hacer esto, lo que era chupar la sangre. Entonces son seres humanos padeciendo un tormento bioquímico que hoy podemos entender a nivel atómico exactamente lo que está pasando. La ala sintasa, que nosotros conocemos, el freno biológico, y finalmente podemos, fíjense, comprender esta vía, nos permite diagnosticar, tratar y humanizar patologías que fueron incomprendidas durante siglos. Y ese dato es importante. Ya hoy por hoy, fíjense, esa enfermedad de cualquiera de estas, que hay un defecto congénito, hay un defecto emergente, con la técnica de CRISPR-Cas9, que yo le mencioné a alguno ayer, CRISPR-Cas9, usted puede localizar dónde está el defecto, lo localiza. El Cas es una enzima que corta con una tijera, corta el defecto, lo sacó, y luego lleva un orden de lo que está normal, y lo pone, y el individuo se cura. No es que hizo paliativo, lo curó. Con esa técnica que ahora está en boga, y ya está, esto es lo que viene ahora para el futuro, para todo el efecto congénito, para la anemia dermatológica, para la talasemia, etc. No sea... No sea racista. Viste que la gente mismo dice, ay, los negritos, pero así. Y ya le tuvo foto a los negritos. No. Vean, si alguien le preguntara a ustedes, yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿cuál sería su punto de vista al ver esta gráfica?
Bueno, la bachiller dice, ay, no negrito. Otro que opina otra cosa, filosóficamente. Pobreza. Creo que no Trabajo acabé en la clase. equipo. ¿Qué más? Creo que se Unión. me cortó la clase a los ¿Qué 20 más? minutos de Pero además te grabación. muestra otra cosa, que aún sin nada se puede jugar. Aún sin nada se puede hacer Una rueda. una rueda, una reunión. Es decir, ellos, fíjate, sin nada, juntan sus pies y están jugando. Son todos niños. En cambio ahora, los chicos de ahora, si no le dan una tablet o un teléfono como el juego de última generación, no son capaces de hacer eso. Pásalo para acá. Entonces ese dato es importante. Por eso trae esta lámina. Bueno, vean. Tenemos el glóbulo rojo. El glóbulo rojo cumple su vida media, aproximadamente 120 días. Y entonces, fíjense, vean. Los glóbulos rojos no pueden repararse, se destruyen tras 120 días y reciclan aproximadamente 6 gramos de hemoglobina por día. Fíjense, 6 gramos de hemoglobina por día usted tiene que formar, degrada y forma. El hierro se rescata y usted forma en la médula nuevamente glóbulo rojo. ¿Cómo se hace el proceso? Los glóbulos rojos que ya están viejos o que ya han cumplido su ciclo de vida van al sistema retículo endotelial, sistema microsomal, a los macrófagos, que están en la médula, que están en el vaso, que están en el hígado. Y esas células atrapan el glóbulo rojo defectuoso y lo digieren. Separan sus partes, separan el hierro va hacia el proceso de rescate para nuevamente ser utilizado, no se pierde ese hierro, a menos que te pierda sangre. Y el grupo EN, que está acá, ya ese, el EN, ya el anillo tetrapirrólico, al quitarle el hierro se convierte en biliverdina y él se separa en una estructura lineal. Y después de biliverdina, que es verdoso, se torna amarillo, bilirrubina. Pero bilirrubina no polar o no conjugada. Y ese sistema lo lleva sangre, pero como es no polar, no conjugada, no tiene polaridad, tiene que ser transportado por el muchacho de la película, que es la albúmina. Albúmina. ¿Quién sintetiza la albúmina? El hígado. Ahora vean, si nosotros no tenemos albúmina adecuadamente, es un factor de predicción de morbo y mortalidad. Y obviamente porque no, la albúmina, entonces la gente solamente recuerda, bueno, él mantiene la presión coloidosmótica, está bien, es verdad, pero también transporta calcio, transporta bilirrubina. Mire, si usted no tiene albúmina, la bilirrubina indirecta que se está produciendo en el sistema microsomal, no hay quien la transporte adecuadamente. Entonces él toma la albúmina y lo lleva al hígado. Y en el hígado, esa bilirrubina es captada por este mecanismo y se convierte en bilirrubina conjugada. Y esa bilirrubina conjugada se excreta hacia el intestino lo reabsorbe, una parte se pierde por la S, otra parte se va hacia la orina, otra parte recircula en sangre y se mantiene un juego permanente que hace que la bilirrubina conjugada y no conjugada tenga un valor normal en sangre, que nosotros tenemos que tener. Entonces, vean, ya sabemos que el 85% se sintetiza en la médula de los glóbulos rojos y aproximadamente 1 a 2 por 10 a la 8 eritrocitos son destruidos por horas. Son bastantes, se destruyen rápidamente. Aproximadamente 6 gramos de hemoglobina se tiene que ser procesada por día, se destruye y se sintetiza. O sea, el individuo tiene que tener una maquinaria bastante buena, y se genera 250 a 350 miligramos de bilirrubina diariamente. Ahora, cuando uno mide la hemoglobina en sangre, el valor es aproximadamente 1 a 2 miligramos por ciento. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que la gran parte de ella es procesada en el hígado, no se elimina en ese y en orina, dan coloración en la orina, y ustedes si han visto un examen de orina pueden encontrar urobilina presente. Y entonces usted puede tomar algunas decisiones desde el punto de vista médico, desde el punto de vista diagnóstico y tratamiento.
Vean entonces, esto es lo que pasaría si pasa, cuando usted tiene un hematoma en la piel, recibe un golpe, un traumatismo en la piel y se hizo un hematoma. La gente llama un chichón si está en la cabeza, pero si está en el resto de la piel, hace un hematoma. ¿Qué va a pasar con el hematoma? Va a ir, primero era muy rojo cuando estaba el hematoma y después él va cambiando de coloración. Se va tornando verdoso y después amarillo. Está pasando de hemoglobina a biliverdina y después a bilirrubina. Esta bilirrubina tiene que ser transportada al hígado. ¿Y quién la transporta? ¿Quién la transporta? Muy bien. Estamos en sintonía. Estamos en sintonía. Muy bien. Bueno, yo espero que sea obvio en el examen también. Esperemos que sea obvio también en el examen. Bueno, vean, entonces aquí tenemos, esto es para que ustedes vean así en una forma quién es el que la lleva, la transporta, etc. Y al final va a la vía biliar una vez que se conjuga y vamos entonces a ver qué está pasando. Fíjense, si hay un fallo en cualquiera de estos procesos se produce una ictericia. ¿Qué es una ictericia? La coloración amarillenta que presenta el paciente. Y entonces nosotros tenemos que saber si es una ictericia con bilirrubina conjugada o no conjugada. Obviamente, si es no conjugada, quiere decir que hay un fallo en la conjugación a nivel hepático. Y entonces está predominando la bilirrubina no conjugada, no se logró conjugar. Si es conjugada, obviamente puede haber un fallo a nivel hepático, pero en la salida o a nivel extrahepático, que hace que no pueda eliminarse la bilirrubina por las vías normales, heces y orina. Entonces vean, en condiciones fisiológicas, esto es lo que hemos mencionado, ya lo hemos dicho en una lámina anterior, y aquí es para que vean la conversión de la apertura del grupo N, que actúa la N-oxigenasa, convierte en biliverdina y luego la biliverdina reductasa termina de abrir el anillo y de cambiar de coloración. Lo pasa de verde a amarillo. Y esta es la bilirrubina no polar o no conjugada. Es la que requiere transporte por la albúmina. Tiene entonces la enzima biliverdina reductasa y la N-oxigenasa. Tiene el catabolismo, la albúmina, que ya les he mencionado, y vean esta fibrita. ¿Quién se come aquí? No se sabe. No se sabe porque en la vida real no es tan cierto lo que ustedes ven ahí. Bueno, el metabolismo hepático se divide, fíjense en lo siguiente. Uno, captura de la bilirrubina por la célula del parénquima hepático. Tenemos que capturarla. Ya la llevó la albúmina, tenemos que capturarla. Dos, conjugación por esta enzima, por una enzima que se llama glucoronato transferasa. Ya la vamos a ver en el retículo endoplasmático. Y luego la secreción de la bilirrubina conjugada. Ese es el proceso a nivel hepático. Ahora, el transportador es la albúmina. ¿Cómo lo transporta la albúmina? Tiene dos sitios de unión no covalentes para la bilirrubina, uno de alta y otro de baja afinidad. El sitio de alta afinidad puede ligar hasta 25 miligramos de bilirrubina por cada 100 cc de plasma. La bilirrubina excedente se liga laxamente al sitio de baja afinidad y puede desprenderse fácilmente. Entonces, bilirrubina no conjugada transportada por la albúmina de ese mecanismo. Algunos antibióticos pueden desplazar la bilirrubina del sitio de alta afinidad. Y ese dato es importante. Estoy dando un medicamento al paciente y resulta que ahora le subió la bilirrubina, se desprendió, la está midiendo. Entonces hay que analizar qué antibiótico le está dando y si el efecto secundario tiene que ver con eso o no. En la superficie sinusoidal de los hepatocitos se captura a la bilirrubina con un transporte facilitado, saturado. Y ese dato es importante. El albúmino lo lleva ahí y él comienza a tomarla. Pero ese transporte es saturado. Es decir, si usted tiene gran cantidad de albúmina repleta de
bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada, llega un momento determinado que aun cuando el hígado quiere captarla, hay un paso limitante y entonces usted tendrá una ictericia con predominio de la bilirrubina indirecta, o sea, no conjugada. ¿Por qué? Porque el sistema se saturó, porque usted le está metiendo todo, el hígado está funcionando bien, pero ojo, no es capaz de procesarla toda. En el citosol se une una proteína ligandina y proteína Y. Y entonces tenemos el transportador, lo llevamos hasta allá. Y aquí tenemos, para mostrarle, aquí tiene la bilirrubina. Él la va a entregar a una proteína citosólica, que es la ligandina y proteína Y. Una vez que pasa el sistema de transporte facilitado, él se une en el citosol del hepatocito, esta ligandina y proteína Y. Y de ahí va al sistema de conjugación, donde interviene esta enzima que yo siempre la pregunto en el examen, no sé si lo voy a preguntar ahora. UDP glucoronosiltransferasa. UDP glucoronosiltransferasa. ¿Qué hace? Conjuga la bilirrubina que estaba indirecta, la conjuga directa. Y ya la tenemos. Está conjugada. Ahora, ¿qué nos queda? Secretarla. Y entonces, por un mecanismo de secreción, vamos a encontrar la forma de hacerlo. ¿A dónde lo vamos a pasar? Al intestino. Entonces aquí tenemos la acción de la UDP, uridindifosfato, UDP, uridindifosfato, glucoronosiltransferasa. No es gluconosil, es la bilirrubina que está desconjugada. transferasa. Entonces el hace, toma UDP glucosa, produce UDP glucorónico, este UDP glucorónico lo pega a la bilirrubina, hace el monoglucorónido de bilirrubina y después hace el diglucorónido de bilirrubina y conjuga la bilirrubina. La bilirrubina está lista para ser excretada, se secreta por un mecanismo de transporte activo ahora, que es un mecanismo de transporte activo que puede ser limitante de la velocidad de todo el proceso. Si usted está procesando demasiado, llega un momento determinado que no puede secretarla todo y se acumula bilirrubina conjugada. O si tiene un proceso hepático que está afectando esto, también se puede producir el mismo problema, ya iremos viendo. Participa la proteína 2 similar a la resistencia a múltiples fármacos, localizada en la membrana plasmática de los canalículos biliares. Creo que está esta que está aquí. Esta que está acá, para secretarla. Este es un proceso activo, aquí es el proceso de captación y aquí es el proceso de secreción. Es un paso limitante, entonces tenemos la proteína de transporte que permite su transporte. Aquí entonces tenemos cómo hacemos y tenemos que ir viendo lo que está pasando en cada uno de ellos. Esto es el recorrido total y ahí iremos poniéndole algunos detalles que son importantes para comprender la patología que se deriva de esto. Quiero que sepan que cuando analicemos la ictericia, este cuadro nos va a permitir analizar la ictericia, tenemos que tenerlo en mente. La ictericia es el aumento de la bilirrubina. Entonces, el paciente está ictérico, está amarillo, está ictérico. ¿Cuál es la primera pregunta que usted tiene que hacerse como médico? Bueno, ustedes no son médicos, como estudiantes. Uno, ¿cuál es la bilirrubina que está aumentada? ¿O cuál, a expensa de cuál está aumentada? ¿Cuál es la que predomina? Si usted dice, mira, no, está predominando la indirecta o la no conjugada, quiere decir que el proceso está de aquí para acá. ¿Será que falta albúmina? ¿Será que el hígado en el proceso que está aquí, que es un proceso saturable, no está tomando toda la cantidad que se requiere? Porque está saturado, puede ser. ¿Será que hay mucha destrucción de glóbulos rojos? Hay un proceso de anemia hemolítica, el tipo tiene paludismo, o tiene anemia dermatocítica, o tiene talasemia, destruye gran cantidad de glóbulos rojos, entonces aumenta que está acá. Usted mide su hemoglobina. Tiene fiebre, no tiene fiebre, etcétera, para que usted pueda sacar conclusiones. Entonces usted sacaría su conclusión acá. Bueno, pero la que está aumentada es la bilirrubina. Directa o conjugada. Entonces el proceso debe estar por aquí.
Ah, pero si usted dice, mire, pero no, resulta que todos estos procesos están bien, pero el proceso es que la bilirrubina, el mecanismo de conjugación de la bilirrubina no se está llevando a cabo. Y si pasa eso igualmente, va a aumentar la bilirrubina indirecta porque usted no lo está conjugando. Y entonces usted tiene que sacar conclusiones. Entonces veamos acá. Conjugamos la bilirrubina, glucurónido de bilirrubina, que es la bilirrubina conjugada, se secreta al intestino. En el intestino una parte importante se pierde por la S, otra parte se reabsorbe, fíjense que está acá, sobre todo el uroporfirinógeno, una parte ya es captada por el hígado y hace un ciclo interhepático menor, de poca cantidad como ven acá, y una parte importante de esa bilirrubina conjugada, soluble, va a ir al riñón y secreta vía urinaria. Términos normales, pues. Ahora, si este proceso está aumentado, usted va a encontrar que el individuo tiene la orina muy amarilla. Estoy orinando como Pepsi-Cola, doctor, o como Coca-Cola, dependiendo de la marca que le guste. O como, bueno, frescolita no, pero muy amarillo. Entonces usted tiene que pensar qué está pasando aquí, pues. Obviamente, o no, mi orina, yo estoy amarillo, pero la orina no tiene nada de color. Ah, si no tiene nada de color, este proceso se está llevando a cabo aquí. Debe estar el proceso detenido aquí, o en la conjugación, o acá. Porque esta bilirrubina no conjugada no es soluble, no va a ir a la orina, solamente va a la que es soluble, la conjugada. Y entonces tenemos así, vean. Fíjense aquí. En este caso, vean, en el síndrome de Tubin-Johnson, que tenemos que recordar, hay un bloqueo del bombeo apical, la bilis y metabolitos quedan atrapados, el hígado se pigmenta de color negro y la vesícula. ¿Dónde está el defecto aquí? El defecto está que en el caso del mecanismo activo de secreción de la bilirrubina está fallando. Y entonces se produce el síndrome de Tubin-Johnson. El mecanismo de secreción de la bilirrubina hacia el intestino falló. Entonces el hígado obviamente retiene bilirrubina y se torna negro. Veamos este otro síndrome para compararlo. Aquí, el síndrome de Rotor. Hay un bloqueo de la recaptación vasolateral, falla el circuito de amortiguación, la bilirrubina se desvía hacia la orina, el hígado está histológicamente normal. Este mecanismo que está aquí de captación, de recaptación de la bilirrubina está fallando. Y entonces, ¿qué va a pasar? Este mecanismo enterohepático no se lleva a cabo. El hígado se ve normal, pero ¿qué va a pasar con la orina? Aumenta la cantidad de bilirrubina, toda la que se está reabsorbiendo se va hacia la orina, y la orina se torna muy amarilla. Entonces el mecanismo de recaptación es el síndrome de Rotor, y en el Tubin-Johnson no se secreta. ¿Ve qué fácil entender la cosa? Tubin-Johnson, el mecanismo saturable, transporte activo que permite secretarla, no está presente, está malo. El hígado se torna negro, se acumuló. Y aquí el hígado está normal en una biopsia, pero usted mide en la orina gran cantidad de bilirrubina. El individuo no está histérico, pero sí tiene gran cantidad de bilirrubina en la orina. Bilirrubina conjugada. Y entonces veamos acá otras patologías, vean. Para que nosotros hablemos de ictericia, tiene que pasar de 2.5 aproximadamente miligramos por decilitro. Eso hace que la piel y la mucosa comiencen a tornarse amarilla, la esclerótica del ojo, lo blanco del ojo, la esclerótica se torna amarillo, la mucosa de la boca se torna amarilla y la piel se torna amarilla, amarilla. Entonces, ¿qué va a pasar? Vemos cuál es la patología, cuál es la bilirrubina que está aumentada y vamos a revisar aquí los defectos que se producen en la conjugación. Si hay un defecto en la conjugación, como el caso de un hígado de recién nacido, que esté una ictericia neonatal, pero en este caso esté por inmadurez. El hígado no está totalmente maduro por el sistema y tiene aumento de la bilirrubina. Ese niño se somete a fototerapia, se descompone esta cuestión y no pasa nada. Pero hay otra ictericia tóxica
también que puede presentarse por cualquier tóxico, y entonces el individuo no conjuga, detiene a la enzima glucuronosil, la UDP glucuronosil transferasa. Y hay otros síndromes congénitos, como el caso del síndrome de Crigler-Najjar o síndrome de Gilbert, en el cual obviamente tampoco está trabajando la glucuronosil, pero en concentraciones diferentes, no un defecto total, ya lo vamos a ver. Y el otro es el de Dwyer-Johnson, que acabamos de mencionar, mecanismo de secreción, y el otro es el de rotor, que son defectos congénitos. Y este es el individuo, ¿cuál es el que está amarillo ahí? Obviamente el que dice ictericia amarilla. El individuo se torna así. Si ustedes son observadores, la esclerótica del ojo está amarilla. Y cuando ustedes sean médicos, vean en los ojos al paciente. Pero no es que lo vean de frente, no. Ábrale el ojo y métale la lamparita. Y vean si el ojo tiene, puede ser que tenga un color amarillo, pero puede ser que tenga una hemorragia u otra cosa. Bueno, usted tiene que verlo. Pues. Este individuo está histérico, en uno al lado y el otro lado está supuestamente normal. Eso es hecho por la IA. Pues. Y aquí vamos a hacer este pequeño juego de diagnóstico de lo que estamos diciendo. Si hay una anemia hemolítica, ¿cuál bilirrubina está predominando? La indirecta, ¿verdad? La no conjugada, porque ahí el glóbulo rojo se está rompiendo rápidamente, está saturando todo el sistema, la albúmina está trabajando a millón, pero no logra pasar toda la bilirrubina y se acumula la bilirrubina indirecta o no conjugada. Entonces está aumentada. ¿Qué pasa con el urobilinógeno urinario? Va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque el sistema de captación de la bilirrubina está saturado, pero está trabajando al máximo. Y él está produciendo gran cantidad de bilirrubina conjugada. Te va a tener aumentada la bilirrubina no conjugada y la bilirrubina conjugada. Solo que la que predomina es la no conjugada. Pero las dos la tiene aumentada. Y entonces, ¿qué pasa? Que el sistema lleva la bilirrubina conjugada al intestino, aumentada porque hay mayor oferta. No es suficiente, pero hay mayor oferta. Bota algo por la S y otra parte se recapta y va a la orina. Entonces usted lo va a tener urobilinógeno aumentado. Pero bilirrubina indirecta no está presente ahí. Están los urobilinógenos, que están aumentados. Urobilinógeno, la bilirrubina no está, la bilirrubina se está conjugando. La que está pasando al hígado. La bilirrubina, la otra, la indirecta, nunca se secreta por la orina. No está por ahí. Entonces usted no va a encontrar bilirrubina, pero sí urobilinógeno. Urobilinógeno fecal obviamente está aumentado. ¿Por qué está aumentado? Porque por la misma causa que he mencionado, está trabajando. Aquí no se está la bilirrubina conjugada no se está escapando, no está obstruida, se está trabajando. Ahora, una hepatitis está aumentada las dos. ¿Por qué? Porque se satura el sistema, el hígado se inflama, el hígado tiene un proceso inflamatorio, él está conjugando, pero hay como una colestasis intrahepática. Es decir, el proceso inflamatorio está inflamando los canalículos biliares. Él conjuga, pero tiene cierta dificultad para expulsarlo. Y entonces el sistema se retrae hacia atrás. Y usted va a encontrar la bilirrubina indirecta y la directa aumentada. Aunque en estos casos nosotros encontramos más que todo la directa aumentada, más que la indirecta, pero las dos están aumentadas. A predominio yo diría que de la directa, que es la que va a estar más aumentada. Y entonces, vemos acá, ¿qué va a pasar con urobilinógeno en la presencia, ahí en el urobilinógeno en la orina? No hay mucho, ¿por qué? Porque hay una obstrucción intrahepática, hay una colestasis intrahepática y él no puede secretar la bilirrubina a las S. Y entonces el ciclo enterohepático de reabsorción no se da. Y entonces usted encontrará, si está disminuida la orina, en la S, por el mismo mecanismo que no se expulsa, está disminuido. Pero ¿qué pasa con la bilirrubina como tal? Parte de la bilirrubina conjugada se filtra y va a sangre. Y entonces usted la encuentra en la orina. Porque esa es la bilirrubina conjugada. Ahora veamos la obstructiva. ¿Qué estaba pasando en la obstructiva? Hay un cálculo, supóngase a nivel
del conducto hepático común o del colédoco. Hay un cálculo, está obstruido, o hay un tumor o lo que sea. Se metió un ascaris lumbricoide y taponó ahí. O hay un tumor de páncreas, está obstruido. ¿Qué pasa con la bilirrubina directa? Se está produciendo, se está conjugando, pero se está escapando no hacia la S, sino hacia el polo sanguíneo, porque ella es soluble, se va hacia el polo sanguíneo, y entonces te encuentras la bilirrubina directa aumentada, mucho más aumentada. Al final, el proceso se va llenando hacia atrás y va a encontrar también aumentada la indirecta, pero básicamente predomina la indirecta, básicamente predomina la directa. ¿Qué pasa con el urobilinógeno urinario? No hay, porque no logra entrar al intestino, hay una obstrucción. Y entonces usted tendrá que en la S no hay nada. ¿Y de qué color son las S? Son S alcohólicas. Es decir, no tienen color. Entonces, si no tienen color, no está llegando a la bilirrubina. ¿Y qué pasa con la bilirrubina conjugada? Es la única que puede aparecer en la orina. Obviamente está pasando al polo sanguíneo y usted la va a encontrar presente. Además, el individuo puede tener dolor, el hígado está aumentado de tamaño, etcétera. Es un eco y puede determinar que tiene un cálculo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta allí? Esta lámina es lo que dice la anterior. Tómenle la foto y vamos a ver algunos detalles que están acá. Vean. El mecanismo. Si este canalículo biliar está obstruido porque es un proceso intrahepático, pues se escapa hacia el polo sanguíneo. Y aquí vean el síndrome de Gilbert, eso que mencionamos, que hay un defecto congénito en la gluconosiltransferasa, UDP-gluconosiltransferasa. En este caso hay una mutación promotora, conserva 30% de la actividad enzimática, es una ictericia leve, indolora y benigna, desencadenada solo por estrés o ayuno. Hay muchos individuos que tienen la bilirrubina aumentada y probablemente tengan un síndrome de Gilbert. Ellos viven una vida normal, tranquila, pero bajo ciertas circunstancias puede aumentar, pues, si consumen alcohol, etcétera, si agreden al hígado. Y tiene el síndrome de Crigler-Najjar tipo 2 y tipo 1. El tipo 2, hay también una mutación estructural, pero hay una actividad residual menor al 10%. Responde favorablemente a la inducción enzimática con fenobarbital. El fenobarbital induce a que se reduzca más bilirrubina conjugada, porque se induce a la gluconosiltransferasa, hace que trabaje más. Y entonces el individuo va a estar amarillo, pero no tanto. En cambio acá, en la de tipo 1, hay una ausencia total de la actividad enzimática. Y entonces en niveles tóxicos y letales, riesgo inminente de Kernicterus. Kernicterus es cuando la bilirrubina está por encima de 15, 18 y el individuo tiene toxicidad por la bilirrubina y puede fallecer. Entonces aquí requiere fototerapia intensiva o trasplante hepático. Y hoy por hoy, estas afectaciones se pueden corregir, todas las que hemos mencionado, Rotor, Johnson, Crigler-Najjar, todo eso se puede mejorar y se pueden curar con la técnica de CRISPR-Cas, que yo les estoy mencionando, que ya se lo daré en su clase correspondiente cuando veamos regulación génica, para que se den cuenta cómo estamos ahí, avanzando. Bueno, aquí la falla que dice derecha y la falla izquierda, el síndrome de Johnson que hemos mencionado, el síndrome de Rotor que hemos mencionado, la comparación entre Dubin-Johnson y Rotor, que ya se los he comparado, y la perspectiva futura de tratamiento que nosotros tenemos o que está en el horizonte de tratamiento de estas enfermedades. Hay uso, por ejemplo, de este ARNI, Givosiran,
ha revolucionado el manejo de las crisis porfíricas agudas, interviniendo la maquinaria ribosomal ante la cascada neurotóxica. Fíjense, pero esto está aguas abajo. Aguas abajo significa que es cuando ya se está haciendo la síntesis de proteínas. Tú puedes modificar ahí el ARN, pero la técnica de CRISPR es más arriba, agua arriba, en el DNA o ADN. Esto ya es muy costoso hacer un trasplante de hígado, no por la técnica, sino por el mantenimiento posterior del individuo que tiene que estar inmunosuprimido y la posibilidad de fallecer por cualquier enfermedad, por su inmunosupresión. Eso se está dejando ya de lado y en el futuro cercano no tenemos eso. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Denme la asistencia, por favor. Bueno, pero firmen pues. Ahora vamos a la lista, no importa.